Tercera lección del misterio de Dios. Oremos. Dios mío, Trinidad a quien adoro, la Iglesia nos sumerge en tu misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en el hoy eterno. Lo pequeño se anega en lo infinito, Señor Dios nuestro. Oh palabra del Padre, te escuchamos. Oh Padre, mira el rostro de tu Verbo. Oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor Dios nuestro. Dios mío, Trinidad, a quien adoro, haced de nuestra alma vuestro cielo. Llevadnos al hogar donde tú habitas, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, fuente de gozo pleno y verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios nuestro. Amén. Bienvenido, hermano, a nuestra tercera lección del misterio de Dios. Hoy reflexionaremos en 4 argumentos secundarios para probar la existencia de Dios. Hay pruebas que nos ponen en la pista, ¿verdad?, de la existencia de Dios. Estas pruebas que veremos ahora, estas 4, rigurosamente no son plenamente demostrativas de la existencia de Dios, pero ya nos abren nuestra inteligencia y la encaminan a esta gran verdad de la existencia de Dios. Primera prueba: por la existencia del hombre inteligente y libre, podemos probar la existencia de Dios. Se puede demostrar particularmente la existencia de Dios por la existencia del hombre, este hombre inteligente, este hombre libre. Pues no hay efecto sin causa capaz de producirlo. Un ser que piensa, reflexiona, raciocina y quiere, no puede provenir sino de una causa inteligente y creadora. Y como esa causa inteligente y creadora es Dios, se sigue que la existencia del hombre demuestra la existencia de Dios. Es un hecho indudable que no he existido, es un hecho indudable que yo no he existido siempre y que los años y los días de mi vida pueden contarse. Pues así he comenzado a existir en un momento dado. ¿Quién me ha dado la vida? Bueno, en primer lugar, no he sido yo mismo el que me he dado la vida. Antes de existir, yo no era nada. No tenía ser, y lo que no existe no puede producir nada. En segundo lugar, también tenemos que decir que no fueron mis padres los que me dieron la vida. El verdadero autor de una obra puede repararla cuando se deteriora o puede rehacerla cuando se destruye. Ahora bien, mis padres no pueden sanarme cuando estoy enfermo con una dolencia grave y tampoco pueden resucitarme después de muerto. Entonces, si solamente mis padres fueran los autores de mi vida, ¿por qué no pueden hacerme perfecto? ¿Qué padre, qué madre no trataría de hacer a sus hijos perfectos? Además, en mi ser, mi alma es simple y es espiritual. No puede proceder de mis padres, no de su cuerpo. Pues entonces sería material, el alma sería material. Si nosotros recibimos el alma de nuestros padres, entonces el alma sería material y el alma nuestra es simple y es espiritual. No puede, los padres, nuestros padres, no pueden darnos parte de su alma,
para que se nos forme un alma a nosotros, porque el alma es indivisible. Cuando decimos el alma es simple porque no se puede dividir. Esto significa que siendo el alma indivisible, nuestros padres no nos pueden dar el ser ni la vida, ni de su poder creador tampoco, porque nuestros padres no tienen ningún poder creador, pues ningún ser creado puede crear. Por lo tanto, nuestros padres no pueden ser origen de nuestra existencia. Son los medios, nuestros padres son medios, pero no son los que nos dan la vida, los que nos dan el ser. Tercero, no puedo deber mi existencia tampoco a ningún ser visible de toda la creación. Porque en cuanto yo, persona dotado de entendimiento y voluntad, soy superior a todos los seres irracionales. Entonces nosotros no podemos proceder de una materia creada, de una creación visible, porque la creación visible es irracional. Solamente el ser humano tiene razón y libertad. Si no soy fruto de mí mismo, ni de mis padres, ni de ningún otro ser creado, solamente se explica mi existencia por un espíritu creador que sea increado. Alguien que haya podido sacar mi alma de la nada, es decir, crearla. Y alguien solo puede crear a alguien de la nada, alguien que ya preexiste y que nunca ha sido creado. O sea, es un espíritu creador increado. Ese es el ser de Dios. Y como un ser que reúna estas cualidades, espíritu, que sea increado, que sea creador, es lo que todos llaman Dios. Entonces, mi existencia y mi naturaleza humana, con razón y libertad, todo esto postula la existencia de Dios. Ahora bien, en segundo lugar, hay una segunda vía, una segunda forma de probar la existencia de Dios por la existencia de la ley moral. También probaría la existencia de Dios el hecho de la existencia de la ley moral. Existe en efecto una ley moral absoluta, universal, inmutable. Esta es una cosa que debemos tenerla clara porque hoy por hoy la ley moral está queriendo ser destruida porque se está intentando sacar a Dios de nuestras vidas. Ahora ya no se llama pecado al pecado, sino que se llama libertad y que se puede cada uno tener su propia ley moral. Ahora los antivalores, la inmoralidad es lo que está reinando en el mundo. Entonces es un problema también filosófico para la demostración de la existencia de Dios, la negación de la ley moral, o lo que nosotros podemos llamar la ley natural. Todo ser humano tenemos en nuestra alma, inscrita en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro corazón, tenemos inscrita la ley natural. Esa ley natural absoluta, universal e inmutable manda hacer el bien, prohíbe hacer el mal y domina esa ley natural en la conciencia de todos los hombres. El que obedece esta ley moral siente la satisfacción del deber cumplido, y el que desobedece esta ley moral, esta ley natural, es víctima del remordimiento. Por eso, como no hay efecto sin causa,
ni ley sin legislador, esa ley moral, esa ley natural, exige la existencia de un autor, de un legislador, el cual es Dios. Luego, por la existencia de la ley moral, llegamos a deducir la existencia de Dios. Dios es el legislador supremo que nos impone, primero nos imprime en el alma la ley natural y nos impone esa ley y nos impone el deber ineludible de practicar esa ley al practicar el bien y al evitar el mal. El testigo de todas nuestras acciones es Dios. Él es el juez inapelable que premia o castiga. Con la tranquilidad si hacemos el bien y nos castiga con el remordimiento de conciencia si hacemos el mal. Nuestra conciencia nos enseña dos cosas. En primer lugar, que entre el bien y el mal existe una diferencia esencial. Y segundo, pues la conciencia nos enseña que debemos practicar el bien y evitar el mal. Y un tercer elemento que nos muestra nuestra conciencia es que todo acto malo merece castigo y toda obra buena es digna de premio. Por eso, nuestra conciencia se alegra y se aprueba a sí misma cuando procede bien. Y nuestra conciencia ella misma se repudia y se condena a sí misma cuando obra el mal. Por lo tanto, existe en nosotros una ley moral, una ley natural, naturalmente impresa y grabada en nuestra conciencia. ¿Y cuál es el origen de esta ley natural, de esta ley moral? ¿Cuál es el origen? Evidentemente que debe haber un legislador que la ha promulgado, así como no hay efecto sin causa. Entonces, esta ley moral es inmutable en sus principios, o sea, no cambia, es independiente de nuestra voluntad, la ley está, el bien es bien, aunque nosotros digamos que no, ¿verdad? Porque eso es lo que está pasando en el mundo hoy, que hacer el bien es pecado para el mundo y hacer el mal estás en lo correcto en este mundo, en esta cultura moderna. Pero sin embargo, la ley natural, la ley de Dios, la ley moral es inmutable, no cambia y es independiente de nuestra voluntad, de nuestros antojos. Y esta ley moral es obligatoria para todos los hombres y no puede tener otro autor que un ser soberano y supremo, que no es otro que Dios. Además de lo dicho anteriormente, se ha de tener presente que si no existe un legislador, la ley moral no puede tener sanción alguna. Puede ser quebrantada impunemente y luego una de dos. O es Dios el autor de esta ley y entonces existe, o la ley moral es una quimera, es un invento y en ese caso no existiría diferencia entre el bien y el mal, no existiría diferencia entre la virtud y el vicio, no existiría diferencia entre la justicia y la iniquidad, la injusticia, y la sociedad en este caso sería imposible. Cuando hay anarquía, la sociedad es imposible. Ya hubiéramos caído en la destrucción misma de la sociedad, porque no hay un orden. Cuando la sociedad no tiene orden, se destruye a sí misma. Entonces, el hecho de que existe un legislador es porque él quiso poner orden, quiso establecer en nosotros la concepción de saber diferenciar el bien y el mal, diferenciar el vicio y la virtud, la justicia y la injusticia. Entonces, el sentimiento íntimo de cada uno de nosotros manifiesta a todos los hombres, a cada uno de los hombres, la existencia de Dios. Por natural instinto, principalmente en los momentos de ansiedad o de peligro,
se nos escapa este grito: Dios mío. Es el grito de la naturaleza. Hasta el más ateo lo dice, en momentos de desesperación dice Dios mío. Es el más popular de todos los seres, este Dios nuestro. Dice Lacordaire, un poeta: el pobre lo llama, el moribundo lo invoca, el pecador le teme, el hombre bueno le bendice. No hay lugar, momento, circunstancia, sentimiento en que Dios no se halle o sea nombrado. Por ejemplo, la cólera cree no haber alcanzado su expresión suprema, sino después de haber maldecido este nombre adorable. Y la blasfemia es asimismo el homenaje de una fe que se revela al olvidarse de sí misma, se revela contra Dios. Porque nadie blasfema de lo que no existe. Por ejemplo, la rabia de los impíos, como las bendiciones de los buenos, testimonian la existencia de Dios. Tercer elemento para llegar al conocimiento de Dios, para llegar a probar la existencia de Dios, es por la creencia universal de todo el género humano. Como nosotros vemos que todo el género humano cree en Dios, entonces realmente eso es una prueba de la existencia de Dios. Podemos llegar a la prueba de la existencia de Dios también examinando el consentimiento de todos los pueblos en este punto de la fe en Dios. El argumento se puede exponer diciendo: todos los pueblos, todos los cultos y todos los bárbaros en todas las regiones del mundo y en todos los tiempos han admitido la existencia de un ser supremo. Ahora bien, como es imposible que todos se hayan equivocado acerca de esta verdad tan trascendente y tan contraria a las pasiones, entonces debemos admitir que con la humanidad entera tenemos la certeza de que Dios existe. Cuando hablamos de todos los pueblos, debemos entender una totalidad moral. Por supuesto, materialmente pueden encontrarse excepciones, por supuesto, ¿verdad? Pueden encontrarse individualidades o tal vez incluso tribus y culturas ateas. El fenómeno religioso y muchos estudiosos niegan que hayan pueblos ateos enteros. Esto certifica entonces que todos los pueblos en su totalidad creen en una existencia de un ser superior. Ahora bien, es indudable que los pueblos se hayan equivocado acerca de la existencia y de la naturaleza de Dios. Unos, claro, se han equivocado en cuanto a encontrar o los caminos para encontrar a este Dios, a este ser supremo. ¿Por qué razón? Porque algunos pueblos han adorado dioses de piedra, otros han adorado animales en lugar de a Dios, y otros han adorado a los astros, en particular el sol y la luna. Muchos han atribuido a sus ídolos cualidades buenas y cualidades malas, ¿verdad? Pero todos han reconocido la existencia de una divinidad a la que le han tributado culto. Han reconocido la existencia de esa divinidad y así lo demuestran los templos, los altares, los sacrificios, todo esto que se ha demostrado y cuyos rastros se encuentran por donde quiera, ¿verdad? En las arquitecturas antiguas, ¿verdad? Y en las excavaciones de los investigadores. Tanto entre los pueblos antiguos como entre los pueblos modernos. Hay testimonio de esos cultos a las divinidades por los templos, los altares, los sacrificios de los seres humanos, etcétera, etcétera. Y esto lo muestra la arqueología, que lo que principalmente ha encontrado la
arqueología son los altares a las divinidades. La arqueología da testimonio de esto. El historiador Plutarco escribía en la antigüedad y decía: echen una mirada sobre la superficie de la tierra y hallarán ciudades sin murallas, sin letras, sin magistrados, pueblos sin casa, sin moneda, pero nadie ha visto jamás un pueblo sin Dios. En toda la arqueología hay una prueba de que los pueblos tienen Dios. También nunca van a encontrar, decía Plutarco, pueblos sin sacerdotes, sin ritos, sin sacrificio. Con razón decía otro autor: yo he buscado el ateísmo o la falta de creencia en Dios entre todas las razas humanas, desde las más inferiores hasta las más elevadas, y he encontrado que el ateísmo no existe en ninguna parte. Y todos los pueblos de la tierra, hasta los más salvajes de América o del África, todos, sin excepción, creen en la existencia de Dios. Por supuesto, cada uno tiene su propio Dios, pero hay una existencia de un ser superior. Dicho esto, el consentimiento unánime de todos los hombres sobre un punto tan importante es necesariamente la expresión de la verdad, porque no se puede explicar este consentimiento humano sin ninguna otra causa. Porque no fueron los sacerdotes paganos los que inventaron y que convencieron a los hombres de la existencia de Dios. Pues más bien hay que decir que todo sacerdocio toma su origen de una creencia anterior de la existencia de Dios en todos los pueblos al que hay que rendirle culto. Tampoco se puede explicar por las pasiones humanas, porque las pasiones tienden más bien a borrar la idea de Dios, que las contraría y las contradice y las condena, pues, ¿verdad? Las pasiones siempre son actos negativos del hombre para negar y condenar. También no puede explicarse la existencia de Dios por prejuicio, pues un prejuicio no extiende a todos los tiempos. Los prejuicios no se extienden a todos los pueblos ni a todos los tiempos, ni a todos los hombres. Porque tarde o temprano se disipa el prejuicio, y el prejuicio de incluso de pueblos enteros se disipa con la ciencia, con la investigación, con el sentimiento o el sentido común, digámoslo así. Tampoco se puede explicar la existencia de Dios por la ignorancia, porque entre los más grandes sabios siempre se han contado fervorosos creyentes de Dios. Entonces la ciencia demuestra la existencia de Dios. Tampoco se puede explicar la existencia de Dios por el temor, que alguna teoría étnica ha pretendido que por el temor pues se puede negar la existencia de Dios. Porque nadie teme lo que no existe. El temor de Dios es prueba de su existencia. Tampoco se puede probar la existencia de la religión, del culto, de la fe de todos los pueblos. Tampoco se puede probar por la política de los gobernantes, porque ningún gobernante ha decretado la existencia de Dios. Al contrario, la mayoría de los gobiernos han querido confirmar sus leyes con la autoridad divina. Y esto es una prueba de que dicha autoridad era admitida por sus súbditos. ¿Por qué? Porque tenían como base el conocimiento de la divinidad, digámoslo así. Por lo tanto, la creencia de todos los pueblos solo puede tener su origen en Dios. O sea, que todos los pueblos del mundo crean en un ser superior, esto solamente puede venir de Dios. Ese Dios que se ha dado a conocer desde el principio del mundo a nuestros primeros padres, o bien que ha sido conocido por medio de sus criaturas. Dios se ha revelado por medio de sus criaturas. Por supuesto que también tenemos que decir que hay pueblos que
han buscado la existencia de Dios por caminos equivocados, y ahí es donde han caído en las idolatrías, pues de los ídolos de piedra o los astros, el sol, la luna, el volcán, etcétera, todas esas cosas, porque han buscado la existencia de Dios equivocadamente. Pero siempre hay un espíritu de búsqueda de lo trascendente. Y eso es una prueba. La creencia de todos los pueblos es una prueba de la existencia de Dios. Muy bien. Y la cuarta prueba, el cuarto argumento, es por el deseo natural de la perfecta felicidad. El hombre busca la felicidad. Es un deseo natural del ser humano buscar la felicidad. Entonces, este argumento puede exponerse de la siguiente manera. A todos nos consta que todo ser humano tiene un deseo natural e innato de alcanzar la felicidad plena y total. También nos consta que ese deseo no puede ser inútil o ineficaz. Y también nos consta que no podemos alcanzar la felicidad sino en un bien infinito, que no puede ser otro que Dios. Primero, nos consta con toda certeza que el corazón humano apetece la plena y perfecta felicidad con un deseo natural e innato. Todos buscamos, por esencia misma de nuestro ser, buscamos la felicidad. Hasta el que peca. Fíjense ustedes que el que comete pecado es porque está buscando su propia felicidad. Por supuesto que la está buscando en las cosas malas. Por eso el pecado existe, pues. Pero incluso hasta el mayor criminal cree que matando encontrará la felicidad. Es un deseo natural e innato del ser humano, la plena felicidad. Esta proposición es evidente para cualquier espíritu reflexivo. Toda persona que piensa sabe que es evidente esta verdad que estamos diciendo, la búsqueda de la felicidad. Consta entonces efectivamente que todos los hombres del mundo aspiran a ser felices en el grado máximo posible. Nadie que esté en su sano juicio puede poner coto o limitación alguna a la felicidad que quisiera alcanzar. Cuanta más felicidad, mejor. Entonces, la ausencia de un mínimo indispensable de felicidad puede arrojarnos en brazos de la desesperación, pero no podrá arrancarnos, sino que nos aumentará todavía más ese deseo de felicidad. La misma desesperación nos hará siempre buscar la felicidad. Pasa lo mismo que el suicida, fíjense ustedes, como decía Pascal. El suicida busca su propia felicidad ahorcándose, ya que cree que, aunque con tremenda equivocación, cree que encontrará en la muerte el fin de todos sus dolores y sus amarguras. Es la búsqueda de la felicidad, incluso del suicida. Es pues un hecho indiscutible que todos los hombres aspiran a una máxima felicidad posible con un deseo fuerte, natural, espontáneo, innato. O sea, con un deseo que brota de las profundidades de su propia naturaleza humana. El ser humano, por su propia naturaleza, busca la felicidad. Segundo, nos consta también con certeza que un deseo propiamente natural e innato del ser humano no puede ser en vano. O sea que no puede recaer sobre un objeto o una finalidad inexistente la búsqueda de la felicidad. Y no puede recaer también esa búsqueda de la felicidad en un imposible. Entonces, la búsqueda de la felicidad
recae en alguna certeza de algo que existe, una finalidad que existe, la vida eterna, por ejemplo. Todos sabemos por convicción, aunque los que la nieguen incluso, tenemos por certeza de que a través de la muerte llegaremos, lograremos la felicidad plena si nos hemos portado bien. Porque si nosotros buscamos la felicidad en algo que no existe, en algo que es imposible, entonces nuestra búsqueda está equivocada. Y la razón es porque la naturaleza no hace nada en vano. Nuestra naturaleza humana no hace nada en vano. Todo tiene su finalidad y todo tiene su explicación. De lo contrario, ese deseo natural e innato del ser humano, que es una realidad en todo ser humano, no tendría razón suficiente de ser. Y he sabido que nada existe ni puede existir sin razón suficiente de su existencia, dice el filósofo. En tercer lugar, nos consta finalmente que el corazón humano no puede encontrar su perfecta felicidad más que en la posesión de un bien infinito. Por lo tanto, existe el bien infinito al cual llamamos Dios. El hombre no puede encontrar su plena felicidad en ninguno de los bienes creados en particular. El ser humano, el hombre, no encuentra en los bienes creados, en los bienes materiales, la felicidad. Ni en la posición conjunta y simultánea de todos los bienes, si pudiera tenerlos todos los bienes del mundo, el hombre no encontraría su plena felicidad. ¿Por qué? Porque ni puede poseerlos todos los bienes de una sola vez, como nos enseña claramente la existencia y la experiencia universal, que nadie posee ni ha poseído nunca jamás todos los bienes externos, riquezas, honores, fama, gloria, poder, y todos los bienes del cuerpo, la salud, los placeres, y todos los del alma, la ciencia, la sabiduría, la virtud. Muchos de ellos son incompatibles entre sí. Todos esos bienes son incompatibles entre sí. Y jamás pueden llegar a reunirse en un solo individuo. Todos los bienes corporales y espirituales son imposibles. Porque también, como dice aquí el texto, algunos de esos bienes terrenales son incompatibles, definitivamente. Porque, por ejemplo, el placer es incompatible con la virtud. Y si nosotros buscamos la virtud, no podemos tener el placer desordenado. Entonces, por lo tanto, ni sería suficiente, aunque pudieran conseguirse todos los bienes, ya que no reúnen ninguna de las condiciones esenciales para la perfecta felicidad objetiva, pues son bienes creados. Y los bienes creados nunca te van a dar la felicidad total y plena que aspira el alma humana. Por consiguiente, pues todos estos bienes creados son finitos, son imperfectos, son limitados y no te pueden dar la perfecta felicidad. Ahora bien, no excluyen todos los males, puesto que el mayor mal es carecer del bien infinito. Aunque se posean todos los bienes y no posees el bien infinito, esto nunca te va a saciar el corazón del hombre. Como consta por la experiencia propia y ajena, cada uno de nosotros hemos probado. Obtener la mayor cantidad de bienes no te da la felicidad plena. Carecer, aunque tengas todos los bienes finitos e imperfectos, todos los bienes creados, aunque los tengas todos y no tenés al bien infinito, nunca será plena tu felicidad. Y finalmente son bienes caducos, los bienes creados, y son perecederos también, que se pierden fácilmente. Los bienes creados se pierden fácilmente y desaparecerán también del todo con la muerte. Todos los bienes materiales se acabarán con la muerte. Entonces,
Es imposible que el hombre pueda encontrar en todos los bienes materiales su propia y su verdadera y su plena felicidad. Imposible. Solamente el bien infinito puede llenar por completo las aspiraciones inmensas del corazón humano, satisfaciendo plenamente su apetito natural e innato de felicidad. Solamente el bien infinito. Por ende, hay que concluir que ese bien infinito existe realmente si no queremos incurrir en el absurdo de declarar el vacío de sentido a ese apetito natural e innato de todo ser humano que busca la felicidad. Ese apetito que experimenta absolutamente todo el género humano. Entonces debemos concluir que solamente poseyendo el bien infinito al cual llamamos Dios, entonces el género humano en él solamente encontrará satisfacción de su apetito natural e innato de felicidad, su deseo de ser feliz, y encontrará el culmen de su búsqueda cuando se encuentre pues con ese bien supremo e infinito, el bien increado, porque si el bien es creado no da felicidad. El bien creado, recordemos que es un bien caduco. El bien natural creado es imperfecto, no te puede dar la felicidad plena. Entonces, una prueba para demostrar la existencia de Dios es esa sed, ese deseo natural, ese apetito insaciable e innato del ser humano por la búsqueda de la felicidad. Muy bien, aquí terminamos los 4 elementos, las 4 posturas para buscar la existencia de Dios, pero son de orden imperfecto, son de orden incompleto. Las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, que continuamos a partir de este momento, estos sí son argumentos realmente probatorios, sine qua non, o sea, que sin esto no podemos probar la existencia de Dios. Son pruebas científicas a la luz de la ciencia filosófica. La filosofía es una ciencia, decíamos en la clase anterior, y tiene su propio método. El método de la filosofía es ir hacia lo absoluto, lo invisible, lo eterno, a través de lo visible, de lo finito, de lo limitado. O sea, por la vía de la analogía. Veamos entonces con las 5 vías de Santo Tomás de Aquino para la prueba de la existencia de Dios, veamos estos argumentos que son ciertamente probatorios, que fueron expuestos en su conjunto más bien, ¿verdad? Fueron expuestos estas 5 vías de la prueba de la existencia de Dios, expuestos con suma claridad en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás lo llama las vías por ser itinerarios por los que la mente llega al conocimiento de la existencia de Dios. La primera vía, entremos de lleno, que esto es una maravilla. Santo Tomás de Aquino nos va a dejar convencidos de esta gran verdad. Solamente con la primera vía. La primera vía para demostrar la existencia de Dios es la vía del movimiento. Y en cada una de las vías nos vamos a extender porque voy a explicarla lo más profundamente posible para que las comprendamos. La primera vía, entonces, para demostrar la existencia de Dios puede formularse del siguiente modo. Dice la primera vía, la vía del movimiento. El movimiento del universo exige un primer motor inmóvil, que es precisamente Dios.
Con solo esto, profundicemos en esta primera expresión de Santo Tomás. El movimiento del universo exige un primer motor inmóvil. O sea, que las cosas creadas por sí mismas no tienen el poder de moverse, de mantenerse en la existencia por sí mismas. Las cosas creadas es imposible que por sí mismas se mantengan en la existencia. Tiene que moverlas un primer motor inmóvil. Una primera prueba que podríamos hacer es cuando nosotros sostenemos en la mano nuestro teléfono, lo sostenemos en la mano, entonces el teléfono tiene vida, tiene utilidad, digámoslo así, ¿verdad? Si nosotros tenemos un teléfono en nuestras manos, tiene utilidad. Pero si nosotros soltamos el teléfono y lo dejamos tirar de un edificio no quiero exagerar, yo voy a decir 500 pisos, ponerle 3 pisos, de la altura de 3 pisos de un edificio, tú sueltas el teléfono y ese teléfono se desbarata. ¿Qué significa esto? Que mi mano sostiene en su verdadera esencia el teléfono. Si yo lo suelto, el teléfono se destruye. Pasa igual con la existencia humana. Nosotros nos movemos porque alguien nos mueve. Mire bien, si yo muevo mi brazo, el brazo por sí mismo no se mueve solo, es mi cerebro el que lo mueve. A través de las órdenes electrónicas, a través de los nervios, mueve un dedo, mueve el otro y mueve el otro. Esa es una prueba que el movimiento de mi dedo exige un primer motor que lo mueva, y ese es el cerebro. ¿Verdad? Entonces, ¿y quién mueve mi cerebro? El alma que me ha puesto Dios en mi ser hace que todos mis órganos, incluido el cerebro, se mueva y tenga vida, porque Dios es el que la sostiene. Aquí tendríamos que hablar de la providencia de Dios, porque este motor inmóvil que habla de la primera vía de Santo Tomás de Aquino, la vía del movimiento, que requiere un motor inmóvil, este motor inmóvil que es precisamente Dios, Él es el que, hablando de nuestra vida, es el que nos da la vida. Y solamente uno que sea eterno, que se dé la vida a sí mismo, por sí mismo, solamente Él puede transmitir la vida. Yo, incluso como papá, tengo mis hijos, pero yo no les di la vida a mis hijos. Yo fui el instrumento que utilizó Dios para darle vida a mis hijos. Entonces nosotros podemos buscar en una escala de ir buscando el último motor, y vamos a sacar la conclusión de que el último que mueve todo es el motor inmóvil, que es Dios. Mi existencia, la existencia de mi hijo, mi existencia, la existencia de mi papá, que es el que me dio la vida. El que le dio la vida a mi papá es mi abuelo. El que le dio la vida a mi abuelo es mi bisabuelo. Y así para atrás llegamos hasta Adán y Eva. ¿Y quién le dio la vida a Adán y Eva? Dios. Entonces ese es el primer motor inmóvil, Dios. Vamos a continuar con esta primera vía, o la vamos a iniciar mejor en la siguiente clase para que la disfrutemos con otros ejemplos maravillosos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.